Muy buenos días para todos. Estamos en el evento del Club de Revistas Interinstitucional. Este es un espacio en el que estamos profesores de reumatología del CES, profesores de reumatología de la Clínica Bolivariana y pues, obviamente los fellows, los residentes, los estudiantes y todas las personas que nos quieran acompañar, donde se discuten temas pues, que esperamos que sean del interés de todos ustedes. Doctor Sebastián, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Miguel, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Interesante el artículo del día de hoy. Hola, profe Esteban, Difícil, ¿cómo estás? difícil. Vamos a ver cómo lo trabajamos, a ver qué vamos sacando de conclusión. Eh, el doctor Jorge Latupir nos va a dirigir el club de revista de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Súbele el volumen, por favor, Jorge, que estás como... Te dio el enfisema que le da a algunos de los miembros del grupo. Denme un segundo a ver si de pronto cambiando Muchas de micrófono es gracias, mejor. muy agradecido. Chava, eso quedó para la posteridad ya. Eso, bueno, al parecer Jorge sí tiene vocecita de hombre, porque chava. Chava, sí te pregunto a ti. Pero Gracias, ahí me están muy escuchando amable. bien ya. Sí, Sí, señor. sí. Ok, A listo. mí Déjenme sí, organizo aquí el escritorio. Andrés, el doctor Carlos Jaime tiene un link. ya se lo mando. Mándaselo, por favor, para que nos acompañe. Muy bien. Eh, entonces vamos a arrancar con este artículo. Hay ciertas cosas que son importantes, pues digamos que nosotros aquí hablamos de cositas que son propias del artículo y cositas que no, pero una de las cosas que es muy importante, de pronto si hay algún estudiante o algún colega médico que no haga este ejercicio con regularidad, es que siempre hay que buscar cuando salen artículos que son de cierta relevancia, siempre hay que buscar el editorial, porque el editorial normalmente nos da unos, eh, unos tips que son muy importantes, que nos permiten un punto de vista que es un punto de vista distinto, es un punto de vista que es el punto de vista de un experto que no estuvo relacionado con el estudio, pero que nos ayuda a entender el contexto cuando son temas que nosotros normalmente no dominamos. Entonces, doctor Jorge, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere que veamos primero la editorial o veamos primero el artículo? Pues yo pienso que más bien miramos primero el artículo porque de estas conclusiones vamos a hablar finalmente de la editorial. Perfecto, no hay ningún problema. Como usted decía, usted es el que manda ahora. Bueno, entonces ustedes me dicen cuándo empezamos. Ya. Listo. Entonces arranquemos. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Jorge Lacutir, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad CES y hoy vamos a estar presentando este artículo que se titula Efecto del Tanezumab en la evaluación del dolor articular, funcionalidad física y PGA en pacientes con osteoartritis de rodilla y cadera, publicado en JAMA el 2 de julio de 2019. Entonces, este artículo empieza con una introducción en la que nos hablan del factor de crecimiento nervioso, que es una neurotropina. Ellos describen involucrada en la señalización de dolor y la expresión genética de los nociceptores. Una neurotropina asociada al dolor, a la hipersensibilidad al dolor en fenómenos inflamatorios o dolorosos crónicos, como es el caso de la enfermedad en la que se está probando. Hablan de la expresión subcondral que tiene esta neurotropina, lo cual da un dato de posibilidad biológica para su uso, y hablan también de algunos modelos animales en los que el bloqueo de la neurotropina lleva a inhibición del comportamiento asociado al dolor. Luego entran a describir puntualmente el medicamento. El tanezumab es una inmunoglobulina, bueno, un anticuerpo monoclonal tipo inmunoglobulina G2A que inhibe o más bien va dirigido directamente contra la neurotropina, factor de crecimiento nervioso. Actualmente bajo investigación para condiciones de dolor crónico, como la osteoartritis de rodilla y cadera, que es en la que Jorge, se te basa estás este moviendo artículo, y también, porque el micrófono no está quedando como bien. Acércate más al micrófono. listo, ahí está bien. Sí, señor. Ok, entonces, listo, hablábamos de que está bajo investigación para condiciones de dolor crónico, y algo muy importante es que la FDA emitió un bloqueo para la continuidad de estudios clínicos en humanos debido a preocupaciones de seguridad articular. Nuevamente lo hizo en 2012 por preocupaciones en temas de seguridad de
el sistema nervioso simpático, aunque estos fueron en estudios en animales. Esos bloqueos fueron levantados luego de que un comité de adjudicación evaluara cada uno de los casos de daño articular y que luego de que se hicieran estudios preclínicos para evaluar el daño neurológico, con la condición de que los estudios se llevaran a cabo con estrategias de minimización del riesgo. Jorge, hijo, cuéntame una cosa, estás con el micrófono. El gato te cogió el micrófono que viene a lo largo del artículo. ¿Cuáles son estas estrategias? ¿Sí? Venga, yo lo cambio más bien para que no tengamos inconvenientes. No, pues no, yo no tengo inconveniente. Igual cuando repita la rotación, de pronto ya está mejor el micrófono. Compras uno para la rotación cuando la repitas. Habla más duro, no se oye. Ya lo voy a arreglar. Jorge, ¿sí pagó internet este mes? ¿O está pegado el vecino? No, la cosa está dura, la cosa está dura. Ahí me escucha mejor. ¿Aló? No. ¿No? Jorge, como regularcito te escuchamos. Sí, Sí. muy regular. Listo, ya ahí me escuchan, ¿cierto? Ahora Sí, sí. señor. Mejor. Ok. Apagué el Netflix. Listo, entonces sigamos. Listo, ya minimicé todas las interferencias. Entonces, listo. Digamos en estrategias de minimización de riesgo. Esas estrategias incluyen la prohibición del uso concomitante de AINES. Esto a partir de estudios previos a este, en los que encontraron que los desenlaces adversos articulares eran dosis dependiente con el tanezumab y de hecho aumentaban mucho más cuando se utilizaba de forma concomitante los AINES. Buenas noches. De manera que esa hace parte. Buenas noches. Profe, buenas noches. Se acaba de incorporar el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco, que el doctor Carlos Jaime es el jefe del programa de reumatología de la Clínica Bolivariana y es el reumatólogo de la Clínica Bolivariana y profesor de la Escuela de Ciencias de la Salud. Profe, buenas noches. Buenas noches a todos. Perdón, apenas me pude conectar. Bueno, entonces continuamos. Hablábamos de las estrategias de minimización del riesgo, lo de los AINES. Lo siguiente es que se prohibió el uso de dosis de tanezumab altas que no tuvieran beneficio respecto a las dosis más bajas, como las utilizadas en este artículo. La exclusión de pacientes con factores de riesgo para osteoartritis rápidamente progresiva. Esta es una parte importante, influye mucho en este estudio. Les comento, en 2015 se publicaron varios atlas definiendo cuáles esos factores de riesgo y cuáles son esos pacientes que deben excluir. Eso lo vamos a ver más adelante en los criterios de exclusión. Y también se deben excluir pacientes que no sean candidatos para reemplazo articular total, ya que uno de los desenlaces adversos articulares asociados al tanezumab es una elevada tasa de reemplazo articular. Finalmente, hablan de que la idea de este estudio es evaluar la eficacia del medicamento y los efectos adversos asociados al uso del tanezumab. Yo tuve la oportunidad de participar en el fase 2 de Pasamos este estudio. a los métodos. Les cuento al final. Súper. Hay una cosa, Listo, Jorge, profe. que es muy importante y es que digamos que este es un medicamento que ya de entrada, cuando ellos fueron a definir el estudio, ya tenían algunas complicaciones, porque tenían el peligro de los síntomas neuropáticos que se han visto en estudios y el aumento de progresión al reemplazo de articulación. Entonces, digamos que es un estudio que uno dice, en cualquier otra condición posiblemente no lo hubieran autorizado. Pero hay que tener claro que el antecedente que tenemos es que en los pacientes que tienen artrosis, los estudios no han mostrado que existe de manera concluyente un DMOAD o un medicamento modificador de la osteoartrosis. Entonces, en ese sentido, en este momento lo único que tenemos son medicamentos para alivio sintomático. Y digamos que no se ha podido definir y es el gran problema que hay en osteoartrosis, que al final no sabemos qué darle al paciente, un medicamento para el dolor, un medicamento para la progresión radiográfica o dos medicamentos sometiéndolo al riesgo de dos efectos adversos, lo que hace que el tema de artrosis sea un tema difícil de estudio clínico. No sé
el profe Carlos Sí. Jaime qué opine de los estudios o qué experiencia tenga o qué opinión tenga de este problema con estos medicamentos. Sí, realmente ese es el problema. Yo creo que nunca vamos a tener una droga que modifique la enfermedad de osteoartritis, porque la fisiopatología realmente pues es muy diferente a las artropatías inflamatorias, donde hay una citoquina o una célula que domine. Entonces realmente se han hecho muchos intentos, pero el problema es el desenlace primario, que es la disminución de la pérdida del espacio articular, que incluso no se han puesto de acuerdo, incluso con resonancia hay mucha variedad, pues mucha variación en ese desenlace. Yo creo que el objetivo siempre es, digamos que al mejorar el dolor o si hay inflamación en el momento de la osteoartritis, pues mejorando el dolor y la inflamación, mejore la función, pero creo que nunca vamos a tener una droga modificadora en osteoartritis. ¿Y el doctor Sebastián qué opina? Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carlos Jaime. Yo creo que en este momento es buscar elementos que mejoren calidad de vida. Por ese motivo es que este estudio existe, porque con los estudios preliminares y con los resultados preliminares hubiera sido un medicamento que en otras patologías ya lo hubieran archivado. Entonces, de pronto de acá saldrán hipótesis u otras vías, pero es que con la limitación que tenemos terapéutica y con la necesidad de calidad de vida en una población que cada vez envejece más, ese es el motivo por el que existe este estudio. Y ese es el tema que es muy importante, que es que lo que nos está diciendo Sebastián es una cosa muy importante, es que es una, valga la, perdón por la expresión, una pandemia, o sea, estamos en una epidemia de envejecimiento, la calidad de vida está aumentando, las personas cada vez llegan a edades más avanzadas y el trastorno articular puede generar los mismos costos que genera el manejo, por ejemplo, de la diabetes en algunas circunstancias, lo cual hace que sea un problema de salud pública importante y que cada vez va a empeorar. Listo, profe, gracias por la intervención. Entonces, seguimos con los métodos. Diseño del estudio. Este fue un estudio aleatorizado, doble ciego controlado por placebo, multicéntrico, de grupos paralelos con titulación de dosis, que tuvo un periodo de tratamiento de 16 semanas y un periodo posterior de seguimiento de 24 semanas para completar 40. Realizado en 89 sitios de estudio en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico entre enero de 2016 y mayo de 2018. El objetivo primario, y aquí hay una cosa importante, fue la eficacia de 2 dosis, o más bien 2 regímenes de Tanezumab a la semana 16. Esos 2 regímenes eran dosis de 2.5 en el día 0 y en la semana 8, y dosis de 2.5 en la semana 0, el día 0, y 5 miligramos en la semana 8. Respecto a desenlaces secundarios, ellos incluyeron un análisis preespecificado comparando los 2 regímenes de 2.55 y el de 2.5 y un análisis de el perfil de seguridad del medicamento. El estudio se dividió en 3 periodos. Un periodo de screening que fue muy importante por 2 cosas. Primero, pues además de lo que hacen todos los estudios, el periodo de screening permitió hacer un washout de los medicamentos prohibidos, es decir, que el paciente por lo menos 3 o 7 días antes de empezar el estudio no hubiera tomado AINES, y además determinar lo de las estrategias de minimización de riesgo, excluir los pacientes que cumplieran con factores de riesgo para desenlaces adversos articulares. Luego siguió el periodo de tratamiento de 16 semanas y un periodo de seguimiento de 24 semanas para evaluar principalmente los desenlaces adversos. Bueno, respecto a la población del estudio, tenemos que incluyeron pacientes de 18 años o mayores con osteoartritis de rodilla o cadera según los criterios ACR y que tuvieran además confirmación radiográfica por grado de Kellgren-Lorentz mayor de 2. Este grado puntualmente se define por la presencia de osteofitos y posible pérdida o disminución del espacio articular. Para los criterios de inclusión, los pacientes debían tener un WOMAC dolor de 5 o más, WOMAC de funcionalidad de 5 o más y un PGA, que es Patient Global Assessment de osteoartritis, con puntuaciones de 3, 4 o 5, que es lo que equivale a lo que ellos mencionan acá. Además, estos pacientes debían tener una mejoría insuficiente con acetaminofén y también mejoría insuficiente, intolerancia o contraindicación para el uso de AINES
opioides o tramadol. Lo siguiente que describen son los criterios de exclusión. Aquí vamos a hablar una cosa importante también. Empezamos con los factores de riesgo para desenlaces articulares. Ellos excluyeron pacientes con osteoartritis rápidamente progresiva, fractura por insuficiencia subcondral, osteonecrosis y fractura patológica, que es lo que nos describen acá. Aquí hay una cosa importante. Los atlas que les mencionaba, publicados en 2015, no solamente incluyen estos factores de riesgo para desenlaces adversos articulares, sino que también sugieren excluir a los pacientes con osteoartrosis del tipo atrófico. Y eso es importante porque ellos no lo incluyeron dentro de los criterios de exclusión y eso, digamos, les dio problemas al final con el tema de la seguridad articular. Eso lo vamos a mirar cuando veamos la tabla 4 de desenlaces adversos. Ahí, Jorge, hay una cosa muy importante y es que en los criterios de inclusión ellos exigen el fallo acetaminofén y AINES. Y eso obviamente no solamente es para garantizar que la población, pues para escoger la población del estudio, sino porque como este es un medicamento que tiene probabilidades de producir efectos adversos, digamos que yo como comité de ética sí sería más enfático incluso todavía en decir que tengo que estar seguro que ese paciente haga todas las opciones que están disponibles para Claro. Antes de ingresar a la intervención. Claro, agotó, digamos, el estándar de tratamiento. Entonces, ok. Y eso Otras... también, Jorge, ¿sí? eso también es de la parte de comité de ética, esa parte es un poquito compleja, porque ellos le restringen mucho la parte de rescates. Entonces, eso es como prevenir, o sea, si el paciente pues ya tiene mucho dolor, pues en algo le debería haber mejorado, pues tú le estás restringiendo absolutamente todo. Entonces, claro, esa parte desde el punto de vista ético me pareció difícil la autorización del estudio. Claro, porque ellos permitieron rescates con acetaminofén, pero por lo que ya hemos discutido hasta ahora, ellos no permitieron el uso de AINES para el dolor de la articulación. Podían utilizarlo para dolores de otro tipo, pero no para el dolor de la articulación, y pues ya sabemos que son pacientes muy aquejados, en quienes quizás, como dicen el doctor Mesa, algo les servía de la AINES, y aquí pues básicamente se lo están quitando del todo para el dolor de la articulación. Y eso afectaría la validez, Jorge, para nuestra práctica clínica diaria. O sea, ¿a vos te parece lógico que nosotros en la práctica clínica diaria fuéramos a hacer eso? Te quito el AINE para ponerte otro medicamento. Bueno, eso, a mí me parece que eso le da incluso más validez si asumiendo, digamos, hagamos un ejemplo, si el estudio hubiera sido bueno para Tanezumab, eso sería importante, porque es que uno no puede en la práctica clínica, si se aprobara el medicamento, mandarlo junto con un AINE. Eso estaría contraindicado. De manera que a mí me parece que eso sí era, aunque éticamente difícil de hacer, quitarle los AINES, me parece que era necesario, porque si no, no sería un reflejo de lo que podría hacerse en la práctica clínica realmente. Perfecto. En algunos estudios clínicos que hemos tenido como el centro de investigación, tenemos un estudio similar y lo que sugiere desde el punto de vista del patrocinador en muchas ocasiones es que como no hay una terapia estándar que se haya demostrado que sea supremamente buena para tratar a esos pacientes, que por eso se maneja con placebo. Pues esa es como la justificación que ellos hacen desde el punto de vista ético. Sin embargo, pues yo pienso que eso siempre va a ser algo criticado y en cierta medida eso los va a mejorar. La cosa es que cuando uno, pues ahorita adelantándose uno como en la parte de resultados, cuando uno ve la parte de resultados en los rescates, ahorita discutimos que a uno le quedan como algunas dudas en esa parte. Listo. Bueno, otros criterios de exclusión, enfermedades confusoras como artritis reumatoide, espondiloartritis, gota y pseudogota, pacientes que tuvieran trauma o cirugía en el último año, pacientes que tuvieran cirugía planeada durante el periodo del estudio, inyección intraarticular reciente de glucocorticoides o ácido hialurónico, condiciones neurológicas previas como neuropatía periférica, autonómica, enfermedad de Alzheimer o esclerosis múltiple, encuesta de síntomas autonómicos mayor de 7, eso básicamente es una lista de 12 preguntas evaluando, como su nombre lo dice, síntomas autonómicos. Excluyeron pacientes en embarazo y pacientes en lactancia. Bueno, entonces, en cuanto a la intervención,
La aleatorización se hizo por un código aleatorio generado por computadora y asignaron los pacientes a uno de 3 grupos: Tanezumab 2.5, Tanezumab 2.5, 5 miligramos y el grupo placebo. Tratamientos concomitantes, que era lo que estábamos hablando ahorita, permitieron el uso de aspirina para profilaxis cardiovascular, permitieron el uso de otros medicamentos en dosis estables para condiciones que no fueran dolorosas o que no fueran osteoartritis, y prohibieron el uso de analgésicos con la siguiente salvedad. Como les decía, se podía usar AINES para condiciones diferentes a osteoartritis hasta 10 días seguidos por cada periodo de 8 semanas, con la condición además de que no se utilizara 48 horas previas a una visita de estudio. Permitieron la dosis de rescate de acetaminofén hasta 3 gramos al día por 3 o menos días por semana, también con la condición de que no se tomara 24 horas previas a la visita de estudio. Y el estándar de tratamiento, es decir, se podía ya tratar el paciente en condiciones normales, se permitió después de 16 semanas de la última dosis del estudio. Bueno, entonces en cuanto a la evaluación de la eficacia, como les decía, ellos establecieron un desenlace coprimario, que no se debe confundir con desenlaces compuestos. La condición del desenlace coprimario es que debe ser, el resultado debe ser significativo en los 3 desenlaces por separado para considerarlo, digamos, un desenlace exitoso. A diferencia de la contraparte pues, de un desenlace compuesto, en la que lo que importa es la diferencia del conjunto, no de cada una de sus partes por separado. Además del desenlace primario, bueno, listo, entonces, ¿cuáles fueron esos desenlaces primarios? El cambio desde la línea de base del WOMAC dolor, WOMAC de funcionalidad y PGA osteoartritis, que lo describimos previamente. Desenlaces secundarios, ellos determinaron pues más de 20 desenlaces secundarios, pero los más importantes, bueno, todos preespecificados y por ende válidos, pero lo más importante que ellos quisieron mencionar fue la tasa de respondedores de más del 50% en WOMAC dolor a la semana 16. También la tasa de respondedores mayor de 30, 70 y 90. Todo esto con un objetivo netamente exploratorio, no explicativo. La cosa cuando uno mira los desenlaces es que uno siempre tiene que mirar los desenlaces en el sentido de si son desenlaces duros o son desenlaces blandos. Digamos que en nuestro artrosis hay desenlaces que son desenlaces duros como progresión a reemplazo articular, pero posiblemente haya que esperar muchos años para ver ese desenlace. Entonces, desde ese punto de vista, es difícil esos desenlaces. Pero la otra cosa que uno tiene que tener presente en esos desenlaces es qué tanto importan para el paciente. Y digamos que qué tanto se han utilizado en otros estudios. El WOMAC, que es una escala que se utiliza con frecuencia en artrosis de rodilla y de cadera, y digamos que también da información sobre la calidad de vida que está ganando o está perdiendo el individuo. Entonces, en ese sentido, pues es un desenlace que son los desenlaces reportados por pacientes, pues digamos que esos desenlaces que nos dicen la calidad de vida del paciente tienen importancia porque puede que no sean tan duros para usted, pero pudieran ser duros para el paciente. No sé, el profe Carlos Jaime, ¿qué opina de estos desenlaces? Sí, de acuerdo. Yo creo que tienen que ser desenlaces como centrados en el paciente. Digamos que cuando uno mira los desenlaces en osteoartritis, pues digamos que el objetivo en este momento más de vida real, pues ya que no se puede lograr la disminución de la pérdida del espacio articular, es el WOMAC. Ojalá uno lo tuviera pues como mejoría en dimensiones diferentes al dolor, pero digamos que muchas veces lo que le importa al paciente, pues, o sea, dolor y función sería lo ideal, pero digamos que el desenlace más real en este momento y lo que les interesa a los pacientes es el reducir el dolor, no solo en escala visual análoga, sino que esa disminución del dolor se vea como reflejada en mejoría de la función. Entonces yo creo que cuando me involucran el WOMAC, ojalá fuera un desenlace solo simple, ya cuando empiezan a haber desenlaces compuestos se empieza a enredar un poquito más el asunto, pero yo creo que lo más realista sí es tener un WOMAC de función y de dolor como desenlace en osteoartritis en este momento. Igual, yo creo que parte, no sé si Sebas me dirá qué opina, pero yo creo que parte también de la estrategia que ellos hicieron es que como son desenlaces que no son entre comillas duros, porque no son desenlaces
que sean tan significativos desde el punto de vista clínico como un reemplazo articular. Ellos utilizaron lo que nos explicaba Jorge, unos desenlaces coprimarios para tratar de darle más fortaleza a esa diferencia, para que no fuera un solo desenlace que pudiera ser subjetivo, que pudiera tener otras mediciones, sino que fueran los 3 desenlaces y darle un poquito más de fuerza a ese desenlace. Sí, o sea, el diseño del estudio en parte muestra que aprendieron de los estudios previos de ellos y de los chascos que han tenido con la molécula y, por así decirlo, buscando la forma de abrir un nicho en una enfermedad que, aunque hay muchas opciones de tratamiento, realmente no hay opciones de tratamiento, todo es sintomático y el impacto de lo que tenemos es moderado por ser optimista. Hay una cosa importante respecto a esos desenlaces y es que, digamos, desenlaces duros, como ustedes comentan, que idealmente uno pensaría en lo del reemplazo articular, pues como hemos mencionado antes, con este medicamento sería peligroso, sobre todo pues para los investigadores utilizar un desenlace como el reemplazo articular, cuando vemos en estudios previos, pues no vamos a hablar todavía de los resultados de pero en estudios previos, este medicamento básicamente se comporta como un factor que aumenta el reemplazo articular. Entonces, digamos que desde ese punto sería peligroso, sin mencionar lo que dice el doctor Mesa también, que el tiempo del estudio no da para desenlaces, digamos, tan terminales en una enfermedad cuya progresión característicamente es lenta. Lo otro es que el reemplazo articular, pues finalmente es una decisión que se toma en conjunto y mucho peso tiene el síntoma del paciente, no solamente es el grado de deterioro de la articulación. Entonces, nuevamente, al ser, digamos, una decisión compartida en la que el síntoma del paciente influye tanto, me parece que estaría bien empezar con este tipo de desenlaces enfocados en el paciente, ¿cierto? Desenlaces pues, de qué tan sintomático está un paciente, que eso determina tanto su calidad de vida como incluso tratamientos finales como el reemplazo articular. Bueno, entonces, en esta parte de eventos adversos, no me voy a detener pues tanto diciendo cómo recolectaron cada uno de los datos, pero lo importante fue que ellos tomaron muestras de laboratorio, electrocardiograma, muestras de signos vitales, prueba de ortostatismo, entre otras cosas, para evaluar los efectos adversos generales y neurológicos, haciendo también el score de compromiso por neuropatía, que básicamente evalúa fuerza, sensibilidad profunda, superficial, propiocepción de varias regiones del cuerpo. Está la encuesta de síntomas autonómicos que ya les había comentado y un comité de adjudicación no solamente para desenlaces articulares, sino también para desenlaces neurológicos. Esto de la evaluación neurológica, pues ya lo hemos dicho, principalmente es por el score de compromiso neuropático y la encuesta de sistema nervioso autónomo. Y en la parte de los eventos adversos articulares, ellos hacían evaluación en cada visita de todas las articulaciones mayores, no solamente la articulación índice, hacían radiografías al principio y al final de las 40 semanas. Además, también hacían radiografías si, digamos, las evaluaciones durante las visitas así lo requerían, y los pacientes registraban sus síntomas en un diario electrónico. Y es importante mencionar que para estos desenlaces adversos articulares, el comité de adjudicación era un comité externo y cegado que se encargaba de determinar si el evento adverso era progresión normal de la enfermedad, era atribuible al medicamento, entre otros datos importantes en la parte pues, de adjudicación. Bueno, entonces la parte de estadística. No sé si la doctora María Fernanda quiere intervenir acá o primero digo, digamos, mi concepto al respecto y ya la doctora dice lo que considere ella. No, Jorge, dale tranquilito, dale tranquilito. Pues no hay nada raro, hay una prueba que ellos hacen pues como adivinar que uno normalmente no ve, pero pues yo no sé, si quieres lo haces. Igual sí, listo, lo explico y si algo me falta usted me complementa. A mí hay una cosa que sí quisiera de pronto que la doctora María Fernanda, que es la epidemióloga, nos contara, y es porque nosotros no estamos muy acostumbrados a ver la prueba estadística que ellos hicieron. ¿Cuál? El modelo de covarianza. El modelo de las mínimas casillas.
De diferencia de cambio de mínimas cuadrados. Sí. Ok. Eso es una técnica estadística para hacer, pero pues que mínimos es una forma simplemente de análisis de datos, pero pues una explicación como desde el punto de vista, sin tenerme que meter en toda la parte estadística, es muy compleja. Está bien, está bien. Pero básicamente es una técnica en la cual lo que usted trata es de analizar unos datos y para un grupo de valores determinados, que es lo que le da. A través de la distribución de una gráfica, uno trata como con una técnica matemática de que la línea que distribuye esa gráfica esté como por el punto medio de las dos. Sí. Muy bien. Yo de todos modos, cuando hablemos de los resultados, trato de dar una explicación también, digamos que en términos coloquiales para que sea fácil de entender bien. Pero bueno, entonces, ellos calcularon una muestra de 230 pacientes por grupo para proveer un poder estadístico de 90, buscando significancia estadística al 5% en una comparación de dos colas. Como decía, en todos los tres desenlaces coprimarios, que era el WOMAC, que era el WOMAC dolor, funcionalidad y PGA. Una cosa importante, para poder determinar estas diferencias uno tiene que saber que no solamente se busca diferencia estadísticamente significativa, sino también clínicamente significativa, sobre todo cuando vemos que son desenlaces enfocados en el paciente, ¿cierto? Desenlaces hasta cierto punto subjetivos. Y Jorge, no solamente del paciente, cualquier escala de medición que tú tengas, tienes que saber lo que tú vas a decir, que es cuánto es el cambio que es clínicamente significativo. Ajá. Y muchas veces incluso cuál es el cambio clínicamente significativo para la enfermedad en cuestión, porque hay enfermedades que te dicen, yo por ejemplo mido una escala y para esta enfermedad es 0.5, pero para otra enfermedad puede ser 0.3. Entonces, uno en teoría siempre tendría que saber con cada escala cuál es el cambio mínimo significativo desde el punto de vista clínico. Exacto. Y por ejemplo, entonces aquí es importante mencionarlo, los WOMAC, tanto dolor como funcional, el cambio mínimamente significativo desde el punto de vista clínico es 1 punto, ¿cierto? Esto es una escala que se da de 1 a 10. Una disminución de 1 ya es clínicamente significativo. Para el PGA es 0.4. Aquí vemos que ellos hicieron el cálculo para WOMAC con 1 y para el PGA con 0.32, que está por debajo de lo que es clínicamente significativo, pues no mucho, pero sí por debajo. Pero igual esto es válido, porque en caso de que no dé una diferencia clínica significativa, es importante no perder la diferencia estadística significativa y por eso a veces estos cálculos los hacen un poquito por debajo del valor clínicamente significativo. Ellos utilizaron un modelo de covarianza, que es un modelo similar al de regresión lineal, y se utiliza cuando la variable es cuantitativa, como es este caso, que todas las variables son un score, ¿cierto? Lo siguiente es que ellos utilizaron una estrategia de step down, porque como son varios desenlaces, pues son tres coprimarios, entre más comparaciones se hacen, pues mayor probabilidad de error tipo 1. De manera que ellos hicieron esta estrategia de step down para minimizar la posibilidad de ese error tipo 1 al hacer varias comparaciones. De modo que ellos primero hicieron la comparación de Tanezumab 2.55 con placebo, y si esta era estadísticamente significativa, hacían la comparación del Tanezumab 2.5 versus placebo. Y como les decía y hemos venido diciendo, considerado efectivo solamente si las tres coprimarias daban significancia. Como tenían tantos desenlaces secundarios y hacían tantas comparaciones, ellos tenían que encontrar alguna manera también de disminuir el riesgo de error tipo 1 y lo hicieron por procedimiento de Hochberg, que es, digamos, una forma de castigar la P al utilizar tantas comparaciones como las que ellos hicieron. Listo. Entonces, pasamos a los resultados. Los pacientes, pues vamos a remitirnos de una vez a la tabla 1 y figura 1, que ahí podemos describir todo lo que dice el texto también. La figura 1, ellos aleatorizaron 698 pacientes, de los cuales solamente le dieron el medicamento a 696 porque 2 pacientes no cumplían los criterios de elegibilidad. Como decíamos, los aleatorizaron a los 3 grupos ya mencionados. Las pérdidas fueron mínimas, ¿cierto? 2, 3 y 3
respectivamente, pérdidas de seguimiento. Pues De modo que ellos esperar pues, porque un estudio de tan poquito tiempo donde se le pierda más gente hay que mandar a recoger al estudio para los investigadores. Claro, claro. Y en cualquier caso, como fueron tan pequeñas las pérdidas, pues ellos finalmente hicieron un análisis por protocolo, pues aquí vemos que analizaron los pacientes, digamos, en consecuencia a los que, pues, a algunas de esas pérdidas. La tabla 1, ¿qué vemos entonces? Características como el sexo, la edad y la raza me parece que estuvieron bien balanceadas, quizá un poco menos de afroamericanos en el grupo de Tanezumab 2.5 y un poco más de asiáticos en el grupo placebo. La representación de hispanos y latinos estuvo entre el 15 y el 18% en los tres grupos. También me pareció que fue balanceada entre los tres grupos. Respecto a los criterios de inclusión, digamos, llamémoslo falla terapéutica, de acetaminofén, AINES, opioides y tramadol también estuvieron bien balanceados. Haciendo la salvedad ¿sí? de que con los opioides hay un porcentaje alto de personas que no lo quieren tomar. Ajá, que es sí, una correcto. cosa importante y particular a los opioides que es interesante ahí en la tabla 1. ¿Cómo me dice, profe? Que no, que es simplemente interesante desde el punto de vista de la tabla porque hasta un 30-40% de los pacientes no quieren tomar el opioide, entonces eso también hace que a veces sea una limitación porque el paciente tiene miedo a estos medicamentos y a veces eso es difícil el manejo de los pacientes con estos precios. Listo, profe. Bueno, el tiempo desde el diagnóstico también estuvo balanceado y una cosa importante, la articulación índice, como vemos, eran muchos más los pacientes con osteoartritis de rodilla que de cadera. Sin embargo, la validez externa es solo para rodilla, no para cadera, porque si el 85% fueron rodilla, para cadera no tiene ninguna forma de decir que incluye cadera. Pues si uno lo fuera a generalizar como validez externa. Claro. Ahora, uno, digamos, eso es cierto. Sin embargo, uno, pues haciendo la investigación pues, de cómo es el comportamiento de la prevalencia de ambas enfermedades, uno ve que la prevalencia de rodillas es de hasta el 35%, mientras que la de cadera puede llegar hasta el 70%, sobre todo en el grupo de edades de este estudio. De modo que, digamos, estas diferencias son reflejo en parte de la prevalencia de cada una de las enfermedades y, de hecho, es pues son porcentajes similares a los que han obtenido en otros estudios también de Tanezumab en cadera y rodilla. ¿Cierto? Que están alrededor de 20. También depende cómo establezcas esa prevalencia, porque si es por clínica o si es radiológica. Entonces ahí radiológica, puede haber, digamos, esa que digo es radiológica, sí. Pero hay una consideración que es fundamental y es que como ellos temen y se preocupan como efecto adverso de la progresión a prótesis de cadera y la biomecánica de las articulaciones es distinta y pueden tener factores distintos que favorezcan la progresión a prótesis de cadera. Entonces, si usted no tiene sino rodilla, no puede no concluir en este caso sino rodilla, más en un estudio que tiene el problema de que usted tiene un efecto adverso particular y puntual. No sé el profesor qué opina. No, totalmente de acuerdo. Son totalmente diferentes, incluso epidemiologías diferentes. O sea, es un muy buen estudio para dar desenlaces en rodilla. En cadera hubiera gustado que fuera más, pero nada que hacer. Sino que es que en ese sentido ellos calcularon una muestra en general, pues si bien la mayoría fueron rodilla, pues no da la mayoría para muestra. Entonces, sí y no, pues los resultados son más para rodilla, pero también nos quedaríamos cortos por muestra en sí, porque entonces no podríamos decir que todo es de rodilla, no sé si me hago entender. Sí, o sea, ellos juntaron peras y manzanas y calcularon la muestra para peras y manzanas, pero nosotros necesitamos saber si es más para peras o si es más para manzanas. Exactamente. Ok. Listo. Continuando pues ahora también con los criterios de inclusión, la línea de base para el WOMAC dolor, funcionalidad y PGA también me pareció que estaban bien balanceados, igual que la graduación por Kellgren-Lawrence de cada uno de los grupos de tratamiento. Hay una cosa muy importante que en parte está
esta tabla nos muestra y nos recuerda, y es que uno no trata radiografías ni opera radiografías. Entonces, si uno mira, un porcentaje importante tenía un desenlace aceptable, pero tenía un Crellin-Lawrence grado 3, por ejemplo, que es un grado importante. Entonces, no siempre hay una correlación entre el grado de gravedad radiográfica y la sintomatología clínica. Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado y siempre llevar el contexto de la clínica más la manifestación radiográfica antes de considerar un reemplazo articular. Listo. Entonces, bueno, pasamos entonces como ya puntualmente a los resultados. Aquí, para facilitar un comentario importante o una observación importante, pongo nuevamente lo que se considera clínicamente significativo para WOMAC dolor, funcionalidad y PGA. Entonces, primero, como les decía, vamos a hablar primero de esto que ellos tomaron, ¿cierto? Estas medidas que ellos utilizaron, que fueron los cambios de mínimos cuadrados y la diferencia de mínimos cuadrados. Cuando uno mira los estudios previos de este medicamento en osteoartritis, ellos analizaban diferencia de media. Es decir, tomaban la media de la línea de base de los pacientes y miraban cómo llegaban los pacientes al final del tratamiento respecto a la línea de base. Eso, pues, puntual y crudamente. Esta medida de impacto, la diferencia de mínimos cuadrados y el cambio de mínimos cuadrados, no mira cómo llegan los pacientes, sino que mira cuánto cambiaron los pacientes. Esto deriva del modelo de covarianza que ellos utilizaron y lo que hace es, digamos, como esto es una variable cuantitativa, como les había dicho, lo que hace la diferencia de mínimos cuadrados es, digamos, poner a todos los pacientes como si partieran de una misma línea de base. O sea, si bien tenemos acá la línea de base media en cada grupo, esto no quiere decir que todos partieron igual en 7.1, por ejemplo. Habían unos con más puntaje y con menos puntaje. Uno no puede despreciar esos datos. De modo que esto es una forma, digamos, más precisa de hacer esa evaluación. Y lo que mira, como les decía, no es cómo terminan los pacientes, sino cuánto cambiaron los pacientes a lo largo del tratamiento. Listo. Entonces, aquí vemos que el cambio respecto a la línea de base, aquí tenemos los tres codesenlaces, WOMAC Pain, funcionalidad y PGA, y tenemos los grupos, 2.5, 2.5 y placebo. La línea de base de cada uno y el cambio. Entonces, vemos que el cambio de mínimos cuadrados fue mayor en los grupos de Tanezumab en comparación con el placebo. Esto es, digamos, un desenlace de efecto. ¿Cuánto es el efecto del medicamento? ¿Cuánto me cambia respecto a la línea de base? Y este de acá, que es la comparación con el placebo, ¿cierto? Que es la diferencia de mínimos cuadrados, es el de eficacia, que me compara cuánto más este tratamiento mejora a mi paciente respecto al placebo. Y vemos, tal y como dicen en el texto y como vemos aquí en la tabla, que la diferencia de mínimos cuadrados fue estadísticamente significativa a favor del tratamiento con Tanezumab, tanto en WOMAC dolor, funcional como PGA. Pero entonces aquí viene el comentario importante, y es que aquí estas diferencias, si bien fueron estadísticamente significativas, no son clínicamente significativas, ya que para WOMAC dolor y funcionalidad, ninguna de las diferencias de mínimos cuadrados fue superior o siquiera igual a la diferencia clínicamente significativa de 1. E incluso para el PGA tampoco logró ser similar o igual a la diferencia clínicamente significativa de 0.4. Entonces, uno además debería analizar el intervalo de confianza y ver de este intervalo de confianza cuántos valores están por encima de ese valor clínicamente significativo, para tratar de encontrar si por lo menos así hay posibilidad de que el medicamento tenga una mejoría clínica importante. Pero como vemos, los valores del intervalo de confianza, si bien hay algunos valores por encima de 1, no son predominantes, ni en WOMAC dolor, ni en WOMAC funcionalidad, ni en PGA. De hecho, en PGA para 2.5 ni siquiera toca el valor clínicamente significativo. De manera que a partir de estos resultados uno puede decir que sí hubo una diferencia en eficacia del Tanezumab
estadísticamente significativa, pero que esa diferencia no fue clínicamente significativa. Y ahí de pronto, Jorge, hay un problema. Y es que, ¿a usted cómo le parece que estaba el WOMAC de esos pacientes? Profe, pues una línea de base de 7.1 de 10 me parece un WOMAC alto, pues eran pacientes que realmente sí estaban enfermos. ¿Y usted por qué cree que le escogieron así? Regresión a la... Yo diría, ¿sí? Regresión a la media, sí señora. La regresión a la media es una de las cosas, pero hay otra de las cosas, y es porque usted quiere magnificar el efecto de la intervención, porque pacientes muy graves los cambios son muy notorios. Claro, porque un paciente muy enfermo, cualquier cosa que uno le mejore, pues él lo va a notar mucho más. Eso. La regresión, señor. Como en la artritis reumatoide, Jorge, que cuando vos tenés pacientes con DAS 28 por encima de 4 o 5, ves unos cambios que son maravillosos, y cuando tenés los pacientes en 3 algo, menores de 4, los cambios no son tan grandes como los veías cuando estaban más activos. Claro, claro. De hecho, Pero, esa es una de las cosas por las que se utilizó el modelo de covarianza y el modelo de diferencia de mínimos cuadrados, porque para no despreciar esos pacientes que estaban muy enfermos y cuya mejoría le daban más valor que los que estaban un poco más aliviados al interior de cada grupo. Pero eso tiene ciertos problemas también, que son un problema de una espada de doble filo, y es que le sirve mucho para la intervención, pero como la regresión a la media se aplica tanto al brazo de intervención como al brazo de placebo, a veces le puede dar una respuesta de placebo muy buenas, porque regresa mucho a la media. Entonces, a veces pasa también en muchos estudios que buscan poblaciones muy enfermas, pero la regresión a la media fue un fenómeno muy importante en ese estudio, y el efecto placebo terminan diciendo, no, es que pensamos que nos iba a dar, pero el efecto placebo fue muy fuerte y nos bloqueó los resultados. Entonces, a veces es una situación que puede jugar en contra incluso de la investigación. No sé, la doctora María Fernanda, que es la epidemióloga, que nos pueda decir de eso, de esos conceptos. Pues como adicionar a lo que ya ha dicho, es que Miguel dice que no es epidemiólogo, pero realmente tiene unos fundamentos intuitivos muy buenos. No, nada más. Profe, de hecho, cuando uno mira la magnitud de ese cambio de mínimos cuadrados, uno ve que el placebo, pues digamos que un poco contrario al esperado, el cambio fue superior al clínicamente significativo, ¿cierto? Lo que hace pensar que realmente este cambio estuvo magnificado, probablemente por el modelo que se utilizó. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, esto de acá es el modelo de efectos mixtos, pues son gráficas derivadas del modelo de efectos mixtos, que es para evaluar cómo fue la heterogeneidad al interior de cada grupo. Que tenemos acá los tres codesenlaces, WOMAC dolor, funcionalidad y PGA, y los 3 grupos de tratamiento. La línea negra es la línea de base a partir de la cual partieron los pacientes, y las líneas de colores, tanto para abajo como para arriba, fue cómo fue su cambio a lo largo del tratamiento. Pero como podemos ver, hubo muy poca heterogeneidad al interior de cada grupo, porque vemos que claramente la mayoría de los pacientes tenían mejoría. Vean que la mayoría de las líneas coloradas van hacia abajo en cualquiera de los codesenlaces, de modo que no hubo heterogeneidad al interior de cada grupo. Bueno, listo. Lo siguiente es mirar los desenlaces secundarios que ellos habían planteado como desenlaces clave, que era la cantidad, pues el porcentaje, mejor dicho, la tasa de pacientes con una reducción mayor del 30, 50, 70 y 90% del WOMAC dolor a la semana 16. En este sentido, lo que ellos encontraron fue que hubo una diferencia. Bueno, ellos dieron una medida de impacto que fue el OR para cada uno de ellos, y encontraron que hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de los grupos de tratamiento con tanezumab en comparación con placebo, tanto para una mejoría del 30, del 50 y del 70%, pero no para una mejoría del 90%, que pues en todo caso me parece que es una mejoría bastante ambiciosa en cuanto a mejoría de dolor en pacientes tan enfermos como los de este estudio.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos hallazgos son meramente exploratorios y no explicativos. Uno no puede, digamos, concluir algo a partir de esto, no simplemente puede mirar tendencias, más aún cuando vemos los resultados de los desenlaces coprimarios que fueron estadísticamente significativos, pero no clínicamente significativos. No sé si alguien quiera mencionar algo más de esta tabla antes de pasar a los eventos adversos. Pues en teoría usted se emprende una situación complicada, porque sus desenlaces coprimarios usted dijo que no son clínicamente significativos, y ahora cuando ve los resultados secundarios dicen que hay una posibilidad de tener unos odds ratio que supuestamente son estadísticamente significativos, pero no sabemos, pues realmente unos ratio de 1.89 a 2.17 no sé realmente qué tanto impacto tenga, pues qué tanto aumenta la posibilidad de llegar a ese desenlace. La cosa es que eso es, pues, o sea, usted ve por los desenlaces, si usted ya concluyó en teoría que los desenlaces primarios no le interesan, ya los secundarios, pues poco o nada le van a servir, porque es muy difícil, es muy raro que usted el primario no le dé y el secundario sí le dé. Precisamente es la posibilidad, pues, o la probabilidad de que algo te suceda. No es como otras, pues, medidas que no. Si fueran mayores de 10, pues muchas veces serían importantes. No, simplemente es un desenlace que se considera significativo, pero que, como yo les decía la vez pasada, el OX, por ejemplo, ese que está tan cercano pues a la unidad, que es de 1.29, pues a veces puede ser sobreestimado, pues un poco sobreestimado. ¿Y no opinas más de que... ¿Señor? ¿Y no opinas más de que uno con ese tamaño de muestra, uno R tan, pues, incluso menor de 2, pues yo no le pararía bolas? Profe, pues realmente es significativo. Ya que esté muy pegada a la unidad y que a veces se puede sobreestimar, sí, pero dentro de lo que es el análisis estadístico sería significativo. Otra cosa es lo que dijo Jorge, pues en un principio, y es que uno puede ser estadísticamente significativo, más no clínicamente significativo, pues dentro de la parte como de desenlaces uno lo puede como analizar. Pero dentro de lo que es la parte estadística, pues lo R es significativo, así esté muy pegada a la unidad, pues es significativo. Entonces, ahí eso es lo que nos menciona Mafe, que siempre hay que correlacionar la clínica, pues que no todo lo que es estadísticamente significativo tiene importancia clínica. Y realmente habría que mirar cuando ya veamos las otras cosas, porque esto hay que mirarlo en el contexto de lo que sigue en los siguientes párrafos, es si efectivamente esto que vamos a ganar es balanceado o es pues negado por las partes de seguridad. Ajá, exacto, que esa es una de las partes clave también de este estudio, y que es entonces a lo que vamos a pasar a hablar. Entonces, esta es la tabla que habla de los desenlaces. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cada uno de los desenlaces, de este lado, los grupos de tratamiento en el periodo de 0 a 16 semanas, que recordemos que es el periodo de tratamiento, y el periodo de 0 a 40 semanas, que incluye el periodo de seguimiento para evaluar precisamente estos desenlaces. Entonces, en cuanto a desenlaces asociados al tratamiento, como podemos ver acá, y en desenlaces generales, no hubo diferencias importantes entre los grupos de tanezumab y el placebo, excepto por los desenlaces serios, que en el grupo que se extendió a 40 semanas, bueno, en el grupo no, que en el análisis a 40 semanas, vemos que en el grupo de tanezumab 2.55 los desenlaces adversos serios fueron superiores a los del grupo placebo. En cuanto a los más comunes, la artralgia fue menor en los grupos de tratamiento. Sin embargo, los efectos adversos como nasofaringitis, parestesia y dolor en extremidades fueron más frecuentes en los grupos de tratamiento con tanezumab. Cabe resaltar... Perdón, Jorge. ¿Sí? No, que quería comentarte precisamente eso, que yo tuve la oportunidad hace por ahí 4 o 5 años, me tocó participar en un fase 3 de este medicamento,
pues y les confieso, pues yo le cogí pánico, o sea, eso no da parestesias, eso da una lodinia horrible, pues mi validez externa puede ser muy poquita, yo diría que 0, porque fueron 3 pacientes realmente, pero en 2 de ellos hubo que romper el ciego porque el dolor era insoportable, entonces, y estaban en el grupo de Tanezumab. O sea, es una lodinia franca, eso no le sirve ningún antineuropático, o sea, es una cosa horrible, pues entonces pues estoy un poquito ahí sesgado porque me tocó vivir pues una experiencia, yo creo que muy traumática de una paciente, pues que nunca olvidaré, que el dolor era simplemente intratable. Listo, profe. Sí, porque eso llama mucho la atención, sobre todo cuando vemos acá que en el texto ellos dicen que si bien hubo diferencia en los desenlaces de seguridad neurológica, ninguno de esos desenlaces fue tomado como un desenlace importante o grave, ¿cierto? Pero listo, pues igual eso es un dato importante y nos da valor también para lo que vamos a concluir respecto a los efectos adversos. Y hay una cosa, Jorge, en eso que es muy importante. Y es que si todo está bien, no significa que nada esté mal. O sea, estos estudios, este es un estudio con muy poco tiempo de seguimiento, con relativamente pocos pacientes, en el que se presentaron eventos adversos por medicamento. O sea, lo que le quiero decir es que al momento de que esto se llegara a comercializar, esos efectos podrían ser una cosa dramática, porque es que estamos hablando de que cuánta gente tiene osteoartrosis, cuánta gente se le va a poner, entonces eso podría generar una epidemia de dolor. Y usted dice, no es que nada más el 2%, es que el 2% de una población de artrosis que se ve con un medicamento, siendo la cantidad de gente que hay con artrosis, podría ser una cosa grave. Entonces, ese es el problema. Cuando usted ya en un estudio de tan corta duración empieza a notar eventos adversos, hay que prender todas las alarmas. No quiere decir que el medicamento no sea bueno, no vaya a salir, sino que hay que prender todas las alarmas y tenerle mucho cuidado a la hora de que el medicamento vaya a salir. Los profes antiguos le decían a uno que uno con un medicamento nunca debe ser ni el primero en usarlo ni el último en usarlo, ¿no? Estos medicamentos, y más cuando salen así, uno posiblemente tenga que darles un tiempo en el mercado a que se sedimenten un poquito para ver exactamente todo eso que se vio en los estudios para dónde va. Listo, profe. Bueno, entonces, en cuanto a efectos adversos neurológicos, diferencias hubo a favor de parestesias que se presentó, pues como habíamos hablado antes, más en los grupos tratados con Tanezumab, y la diarrea, que ellos la tomaron como un síntoma de compromiso del sistema nervioso simpático, también fue más frecuente en los pacientes tratados con Tanezumab. Ahora en esta parte hablamos de los desenlaces de seguridad articular. Entonces, ¿qué encontramos acá? Tenemos que la progresión normal de la osteoartritis, perdón un segundo, denme 5 segundos, ya va. Una micción imposible. No, se les está Listo, entonces... ¿No está tomando agua? Entonces, decíamos, los desenlaces adversos articulares tenemos que lo que ellos adjudicaron como progresión normal de la osteoartritis se presentó también con mayor frecuencia en los pacientes en los grupos de Tanezumab respecto al placebo. La osteoartritis rápidamente progresiva, tanto tipo 1 como tipo 2, fue más frecuente también en los grupos de Tanezumab. De hecho, ninguno de los pacientes en el grupo de placebo tuvo este efecto adverso articular. Y una cosa importante, como les decía, uno de los pacientes que tuvo osteoartritis rápidamente progresiva tipo 2 tenía, previo al ingreso de estudio, osteoartritis atrófica. Por eso hacía énfasis antes que, de acuerdo a lo que dice el Atlas de 2015 y las recomendaciones para estudiar esta molécula, ellos debieron excluir estos pacientes con osteoartritis atrófica, ya que se comporta como un factor de riesgo para osteoartritis rápidamente progresiva, como pasó en este paciente. Y similar a lo visto en otros estudios, el reemplazo articular fue más frecuente en los pacientes con Tanezumab en comparación con el placebo. La diferencia más marcada fue en Tanezumab 2.5, 5 miligramos. Y además, acorde con lo que decían pues de la proporción de rodilla-cadera de articulaciones índice, vean que a pesar de que la cadera era, digamos, había tan poca representación,
la tasa de reemplazos articulares fue pues muy similar a la de rodilla, a pesar de que solamente alrededor del 15% de los pacientes eran pacientes con osteoartritis de cadera. Es más, Jorge, ¿Sí? yo siempre le recuerdo a la gente cuando empiezan a hablar de que hay poquitos eventos adversos, que no, que un 3, que 5, que un 3,5% y eso. Yo les recuerdo que hay dos eventos adversos típicos que no fueron descritos en los estudios iniciales. La tuberculosis, que ya lo hablarán otros estudios de revista, y los COX-2, que los COX-2 es la parte de seguridad cardiovascular obligó que se retirara en posmercadeo algunos de ellos, y se calcula que pueden haber muerto entre 75.000 a 150.000 personas antes de que se dieran cuenta de eso. Entonces, por eso uno con estos eventos adversos tiene que tener mucho cuidado y tiene que vigilarlos pues tiene que prender alarmas de temprano. Listo, profe. Bueno, listo, entonces, habiendo visto tanto la tabla de resultados como la tabla de eventos adversos de este medicamento, por lo menos lo que yo concluiría con este estudio es que si bien hay un efecto analgésico del Denosumab, su eficacia, como lo vimos anteriormente, no logra superar el riesgo-beneficio de aplicarlo en toda esta cantidad de pacientes cuando vemos que su perfil de seguridad no lo favorece. Entonces, si vemos un medicamento que claramente a lo largo de varios estudios, incluyendo este, tiene mayor tasa de desenlaces adversos tanto neurológicos y muy importante articulares en comparación con el placebo, y que además su mejoría no parece ser clínicamente significativa, aunque sí estadística, me parece que esa mejoría, que no es de importancia clínica, no podría superar toda esta cantidad de efectos adversos que vemos que se han asociado al uso de este medicamento. El doctor No sé Sebastián, qué opinan ustedes al respecto. Que si tuviéramos más opciones de tratamiento no estaríamos considerando Denosumab. O sea, no existiría este estudio, teniendo en cuenta los estudios previos de eso es un Denosumab. valor importante, claro. Ese es un valor importante y es la ausencia de medicamentos fuera de lo que hacemos actualmente, que es básicamente algo, por decirlo de alguna forma, paliativo, cuando no podemos interferir con la historia natural de la enfermedad. Y el Así, doctor- Y lo que dice Miguel, si esto pasó a las 16 semanas, ¿qué pasará a las 52? no, Claro. los 52 están todos en clínica del dolor con la neuropatía. ¿Y el doctor Andrés Charrera qué opina? Con reconvertir. Yo estoy de acuerdo, pues los resultados del estudio fueron estadísticamente significativos, pero no clínicamente significativos. Este medicamento no sería algo que usted viene de armamentario para el la vida actual. Andrés, te felicito. Has sido muy constante en que en todos los clubes de revista no podamos escuchar absolutamente nada de lo que dices. Es un gran secreto, se va a graduar sin haber... Va a grabar en silencio, en silencio. Sí, en total silencio. De verdad no oyeron nada. No, Definitivamente. absolutamente. Solo lo que dijo Susi. Bueno, que Susana llegó en ese momento preciso, abrió la puerta cuando me preguntaste. Sí. Repetido. Pienso, pues, finalmente lo que se ha dicho a través del club de revista, y es que estadísticamente mostró positividad, pero definitivamente clínicamente no tenemos elementos para utilizar este medicamento, y más con los actuales eventos adversos que se han presentado, ¿cierto? Yo creería que yo, como pues en mi formación y después, no lo utilizaría como medicamento con la evidencia actual, ni paliativo, ni bajo ningún motivo, más con que terminan los pacientes en más prótesis de cadera, aunque eso pues finalmente no fue uno de los problemas. Creo que sí es algo que se tiene que tener en cuenta, y más con la editorial, que realmente la editorial no le da lo duro que uno quisiera, o no es, digamos, lo suficientemente fuerte esa editorial contra el artículo. Uno esperaría que realmente fueran mucho más críticos en la editorial, y realmente son... De hecho, si uno quisiera concluir la editorial en una oración... Y la doctora Diana Carolina, que ella siempre nos cuenta alguna cosita, ella está como más silenciosa. Hola a todos, buenas noches. Pero aquí estoy. No estaba ausente.
Bueno, a mí sí me pareció muy interesante el tema de la editorial sobre el estudio que menciona, donde se hizo una comparación de Tanezumab 2.5 miligramos con AINES, principalmente porque el objetivo de ese estudio fue centrado su desenlace primario en la seguridad. Entonces creo que es un medicamento que estudios previos han mostrado, si bien no una mejoría clínica relevante, sí una mejoría estadística, pero con compromiso serio en la seguridad. Entonces, que hayan hecho este estudio con 3.000 pacientes con un desenlace primario, básicamente buscando la seguridad, pues básicamente yo creo que catapulta lo poquito bueno que haya podido mostrar este estudio del día de hoy en el hecho de que a un seguimiento más a largo plazo, a 80 semanas, se denotó que la tasa de reemplazos y de efectos relacionados adversos en la articulación es alta y estadísticamente significativa en los pacientes con tanezumab de 5 miligramos, 2.5 comparado con los años. Entonces, en este estudio que en la editorial lo mencionan, que hayan hecho este tamaño de muestra centrado en la seguridad, claramente le da validez a que estos resultados adversos a nivel de la articulación son reales, son preocupantes, y que básicamente nos generan una alerta de que este medicamento es peligroso y que no podríamos dilucidar a largo plazo cuánto más sería la magnitud de estos eventos adversos. Si ya a las 16 semanas y a las 80 semanas estamos viendo esa misma tendencia en la articulación a más compromiso de rápidamente progresiva y más tasa de reemplazos, pues no sé qué tanto cabría discutir más o que sigan avanzando en este medicamento cuando los resultados pues ya en varias publicaciones han sido tan adversos, pues valga la redundancia, para el medicamento. Digamos que ahí... Ellos se ven también, qué pena. No, dale. Pues yo sé que mortalidad obviamente no es el objetivo del estudio, pero en ese estudio que hicieron en los 3.000 pacientes se vio que había una diferencia en mortalidad, 9 pacientes a favor del tanezumab con respecto a uno de los pacientes que estaban en el grupo de AINES. No es lo que estaba buscando, pero es una diferencia que, como ya hemos visto, pues siempre hay que ver en esos segmentos a tan corto plazo, si esos efectos adversos se empiezan a presentar más en un grupo, pues probablemente en seguimientos más largos tengan alguna cabida y una magnitud que debamos tener en cuenta. Digamos que el problema ahí es que cuando uno va a dejar entrar una tecnología nueva, y yo creo que parte de la editorial hace eso, hay que considerar varias cosas. Lo primero es que la validez externa está muy limitada a rodilla. Lo segundo que preocupa es que ellos tuvieron algunos eventos adversos porque se le pasaron algunos problemas con la tamización para descartar osteoartrosis rápidamente progresiva, ¿cierto? Porque a ellos se les pasaron unos. Sí, profe, correcto. Entonces, ellos habían dicho que habían pacientes que incluso tenían fractura por insuficiencia subcondral previo al que se les pasaron, mejor dicho, en el periodo de screening. Entonces estamos hablando de que en un estudio clínico, el doctor Carlos Jaime tiene mucha experiencia en estudios clínicos porque ha participado en varios estudios clínicos. Yo quisiera preguntarle al doctor Carlos Jaime cómo es la visita en un estudio clínico versus cómo es la visita en la visita normal, y si eso no implicaría entonces que prácticamente, como dice en la editorial, a usted como médico tendrían que hacer un entrenamiento especial para poder mandar este medicamento y para detectar las cosas, y cuánto costo-beneficio es eso, porque eso sería una pregunta que yo quisiera hacerle a él, que tiene esa experiencia en investigación. No, realmente pues específicamente en osteoartritis, pues digamos que también, pues, digamos que has tenido la experiencia reciente, por ejemplo, en el ensayo de lupus, es peor, pues, porque en general es muy difícil de evaluar esas escalas visuales análogas, el WOMA completo toma tiempo en hacerlo, y sobre todo que el examen neurológico es completamente minucioso, pues eso, o sea, es un examen neurológico completo, incluso uno pues tiene que tener un neurólogo, obviamente, en el equipo de investigación para poderlo hacer,
incluso son pues como pruebas tan detalladas como las que se hacen en neuropatía diabética, pues es una cantidad, es muy dispendioso y realmente yo creo que costo-beneficio pues no justifica. Pues realmente este tipo de ensayos en osteoartritis son muy dispendiosos, con un no muy claro desenlace primario, y las escalas de funcionalidad y de dolor son difíciles de implementar, y hay una variedad muy grande en las escalas. Entonces yo creo que realmente no, yo le tengo mucho miedo a este medicamento, sinceramente, por lo que me pasó. Entonces, mírenlo ahí, si uno en la visita de investigación, que tiene todo el tiempo del mundo y tiene todos los recursos, se le pasan, va a ser muy difícil esa parte. La otra parte es que uno pudiera decir, bueno, particularmente lo estamos usando, puede aumentar en un porcentaje de pacientes la progresión a prótesis, pero en otros porcentajes grandes no lo va a hacer, e incluso pudieran utilizarse como un puente en pacientes que estén muy sintomáticos hasta la prótesis. El problema que yo quisiera saber qué opina el doctor Sebastián es si ahí no tendríamos que sopesar ese costo excesivo del aumento de prótesis por el medicamento versus los beneficios, porque el medicamento cuesta, pero si además de eso nos cuesta que nos toca poner más prótesis, ¿qué pasaría? Y la segunda cosa que yo quisiera que el doctor Sebastián nos comentara es porque hay una patología hay una enfermedad que es muy frecuente en el adulto mayor, que es la neuropatía de fibra pequeña. Casi todos nosotros hemos visto pacientes que se quejan que los pies le queman, les arden. Entonces, ¿hasta qué punto la coexistencia de eso más la neuropatía no va a deteriorar mucho la calidad de vida de la persona? Y lo que usted dice, no, mejoré mucho la calidad de vida por artrosis, lo que dice el doctor Carlos Jaime con su experiencia, lo terminó de dañar en el deterioro de calidad de vida por los síntomas neuropáticos. No sé, el doctor Sebastián, ¿qué opina? Yo creo que eso eso es un punto que uno tiene que tener en cuenta, es todo lo que han mencionado. Cuando uno está leyendo un estudio, uno se centra en lo que ellos hablan como el desenlace primario, y uno se queda ahí y dice, bueno, ¿funcionó o no funcionó? Puede que sí, la osteoartritis tiene pocas opciones de tratamiento, esto podría ser un nuevo nicho, hay que negociarlo con el paciente, pero cuando uno ve que la valoración es dispendiosa, que hay un efecto adverso posible, probable, que está descrito, que podría empeorar la calidad de vida del paciente, o sea, le queda a uno muchas dudas. Aparte de eso, como dice el doctor, una valoración tan compleja, tan amplia, para un impacto que no puede ser muy importante, con un riesgo de un efecto adverso que le puede terminar deteriorando mucho la calidad de vida, y va a sonar muy feo, en una patología que no amenaza desde el punto de vista de mortalidad. Yo ahí, desde mi punto de vista, como lo dijo Andrés, en vez de abrir un espacio para este medicamento, yo creo que este estudio casi que lo termina de cerrar, a no hacer que aparezca algo diferente en el futuro, porque realmente el riesgo, yo no voy a correr ese riesgo, con un paciente mío yo no correría ese riesgo. O sea, uno corre ese riesgo cuando uno dice listo, o sea, es que mejoran más del 50% de los pacientes, el impacto es espectacular, y sí, hay algunos que les da neuropatía, pero es que es tanto el impacto positivo que tiene el medicamento que corramos el riesgo. Vale la pena, hermano, que si nos va bien, la sacamos del estadio. Realmente cuando vos ves los desenlaces, cuando vos ves el impacto, cuando vos ves el posible beneficio clínico, es algo tan discreto, tan mínimo, que uno dice, hombre, algo que tiene un impacto casi que al nivel de ácido hialurónico, pero con el riesgo de una neuropatía, hasta ahí llegó uno. Y el terminar en prótesis, pues entonces ese es el punto más controversial de este medicamento. O sea, es lo que usted dijo, doctor Sebastián, si la enfermedad fuera se muere o sobrevive con un evento adverso, pues ya, pues ¿qué vamos a hacer? Juguémonosla. Pero es una enfermedad que, señor, otra vez no me están oyendo, ¿cierto? Si de pronto hablas como si no tuvieras una papa en la boca, sería muy útil para el club de registro. El viejo truco. Mañana te digo que tengo una papa. El punto es que yo estoy de acuerdo. O sea, si fuera una enfermedad que si yo no le pongo el medicamento, el paciente se muere o sobrevive con el efecto adverso, probablemente sería. Pero una enfermedad crónica, que lo que yo estoy tratando de buscar es manejo sintomático, y que el manejo sintomático que yo logro con el medicamento es mínimo, y que además de que logro es mínimo, tengo efectos adversos graves y termino más en prótesis de cadera, disparo el gasto en salud por un medicamento que de entrada ya es caro. ¿Cuál es la razón para yo ordenar este medicamento? O sea, ¿de qué me pego yo para ordenar este medicamento? De unos desenlaces clínicos mínimos. Porque la otra pregunta que yo me hacía cuando leía el artículo es,
Perfecto, los WOMAC de un punto son significativos. Esos son escalas visuales, pues escalas que el paciente puntúa en una regla similar a lo que hablábamos hace 8 días. Y realmente cuando uno mira un punto en escala en calidad de vida y un punto en dolor, uno sí puede diferenciar a un paciente que por un punto el dolor le mejoró de 6 a 7, por ejemplo, si realmente es algo significativo, así los estudios digan que es significativo. No sé si me dicen entender. Pues no te dejas entender casi nunca porque se escucha muy mal, pero uno lo que tiene que pensar ahí es si para el paciente es significativo. Obviamente la magnitud de una variación fija siempre va a perder impacto conforme más grave está el paciente, porque si vos tenés un cambio de 2 a 3, cambiaste un montón. Si cambiaste de 8 a 7, cambiaste una unidad, pero cambiaste menos. Todas son variaciones estadísticas. Se supone que en teoría a mayor grado de compromiso vos tendrías que tener un mayor grado de mejoría. Por eso el porcentaje posiblemente se mantenga más a lo largo de toda la escala. Lo que uno puede saber es que en este grupo... ¿Señor? La pregunta es, por ejemplo, cuando uno evalúa dolor, que uno lo evalúa con una escala análoga que le pregunta al paciente de 0 a 10 o de 1 a 10, es parecido a lo que hace el WOMAC, a usted cuánto le duele. Pero es que el problema es que el WOMAC no te mide en una escala visual análoga, el WOMAC te mide en actividades del día a día. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si vos te mejora un punto el WOMAC, el paciente posiblemente, si por ejemplo es un WOMAC de funcionalidad, puede que la respuesta haya mejorado una actividad funcional en el día. Entonces ahí entra a decir que si recuperar una actividad funcional en el día puede ser importante o no, es relativamente subjetivo, porque si esa actividad, por ejemplo, es vestirte, pues hay gente que le gustará más desvestirse que vestirse, pero guardando el ámbito científico, para una persona puede ser muy importante vestirse sin ayuda y hacerlo de una manera rápida. Entonces, digamos que uno ahí tiene que quedarse con lo que sabemos, que es un punto de unidad que hace la diferencia. Y ya lo que uno tendría que mirar es con cada paciente en particular ese punto que significa en la escala. Ok, entiendo. En todo caso, digamos que el propósito es discutir el artículo, las cosas buenas, las cosas malas y aprender de los artículos, ¿cierto? Puede que el laboratorio, pues si el laboratorio le ha metido tanta plata, le va a seguir metiendo plata hasta que lo logre sacar de alguna forma. Puede que el medicamento salga, ¿qué pensaría uno? Que va a salir con un margen de acción muy limitado y que va a ser un medicamento que, llegando el caso que se llegue a comercializar, tendrá unas indicaciones muy puntuales, muy exigentes y que bajo ningún motivo, razón o circunstancia usted debería intentar hacer un uso off-label, porque este medicamento, si usted lo usa off-label, los efectos adversos pueden ser graves. La otra cosa que se saca es que todo lo que ya dijimos acerca de la interpretación clínicamente significativa y la interpretación estadísticamente significativa, que muchas veces uno se deja, entre comillas, caramelear con la parte estadística y se les olvida que la clínica es lo más importante. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos dijo Jorge es que siempre tenemos que saber, cuando hablemos de una escala, cuál es la variación de esta escala significativa para poder entender si los cambios son de la magnitud necesaria o no. Y la otra cosa, pues obviamente que las editoriales son editoriales que siempre ayudan a poner un contexto, como fue esta editorial que nos decía que no sabemos todavía el balance de riesgo-beneficio y que posiblemente la validez externa sea muy limitada por todas las contraindicaciones y limitaciones que tiene este medicamento. No sé si el doctor Carlos Jaime quiera darnos alguna opinión final. No, realmente es un medicamento que, sí, pues que digamos que el riesgo-beneficio, ese balance se rompe totalmente y en un tiempo de seguimiento muy, muy corto. Entonces yo creo que seguiremos en la búsqueda de medicamentos que mejoren esa funcionalidad y el dolor, porque no creo que vamos a llegar, como lo dije al inicio, a la disminución de la progresión radiográfica. Como decía Thomas Alva Edison, no he fracasado, sino que he encontrado una manera más de no llegar al éxito. Hay que seguir intentando. El doctor Sebastián nos quiere dar alguna opinión final. No, o sea, para mí, a mi forma de ver esto, es el capítulo final de Tanezumab. Perfecto. Entonces, pues yo creo que ya podemos dar por terminado el club de revistas.
Les agradezco muchísimo a todos, a los doctores que nos acompañaron con sus opiniones, a todas las personas que se leyeron el artículo, al doctor Andrés, porque yo sé que hablar con una papa en la boca es difícil, pero él trata de hacerlo, a la doctora Diana Carolina, que siempre nos acompaña desde fuera, que muchas gracias por el esfuerzo, a Luz Adriana, a Paulina, a Chana Marcela, a todos los que nos han acompañado, a Jorge obviamente por el esfuerzo y por la presentación, que fue una muy buena presentación, a la doctora María Fernanda por la parte de la estadística, y pues no, como diría Cerati, gracias totales a todos. Y Jorge, felicitaciones, muy bien presentado. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias. Andrés Teresa de Calcuta, chao, que lo vaya muy bien.